Lucho Relatano, tipo 60 años. No. Uno toma la derecha, uno toma la izquierda, uno toma el centro. Entonces el mío no. Primero Ventana, después a mí. Doctor Gorini juega de 5 porque se plantó en el medio. Exactamente. No hablamos de estudiantes todavía, ¿eh? Bueno. Qué bárbaro, qué técnico que tenemos. ¿Te parece a vos? ¿Viste? El ruso Zielinski se parece de tu, así, ¿no? De tu estética. Un crack, crack. Pobre los de River. Qué manera de vacunar. Ese muchacho no deben soñar. Ese muchacho. ¿Te das un segundo, por favor? Ahí. Con el ruso, que no lo mandó a la B. Buenos días a todos. Estamos para empezar. Si por favor prendemos las cámaras. Me incluyo. Con perdón del doctor Gorini. Me acordé que era de River. Muteo a todos. Ahora sí, señor presidente. Buenos días a todos. Se reanuda la audiencia de debate. Señor secretario, si puede informar respecto de las partes conectadas y testigos convocados para el día de la fecha. Sí, señor presidente. Se encuentran la totalidad de las partes debidamente representadas y conectadas en la plataforma Zoom, que fue suministrada para realizar el presente debate oral y público. Y en cuanto a los testigos previstos para el día de la fecha, ya se encuentra presente en la antesala del tribunal la testigo Celina Vetrano, y asimismo se encuentra previsto para las 10:30 horas el señor Daniel Semino, quien fue debidamente notificado, pero aún no concurrió. Muy bien, muchas gracias. Hacemos ingresar a la testigo Celina Vetrano. Buenos días, señora Vetrano. Buenos días. Puede bajar un poquito el micrófono para aproximárselo más a la boca, y si es de su comodidad se puede sacar el tapaboca porque estamos respetando las distancias seguras. Perfecto. Sanitarias. Señora Cecilia Vetrano, usted ha sido convocada a prestar declaración testimonial en este juicio oral y público. La declaración que va a prestar es bajo juramento o promesa de decir verdad, y debo hacerle saber que el falso testimonio es un delito reprimido en el Código Penal con penas que pueden alcanzar hasta los 10 años de prisión. Sí. Dicho esto, voy a proceder a recibirle juramento. Sí. Señora, ¿jura o promete por sus creencias decir toda la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado? Sí, juro. Bien. Le voy a pedir que hable un poquito más alto, por favor. Sí, juro. Gracias. ¿Su nombre completo es Celina Vetrano? María Celina Vetrano. María Celina Vetrano. ¿Su profesión? Contadora pública. Contadora. Contadora Vetrano, entiendo que por secretaría le fueron recibidos sus datos personales, ¿es así? Así es, sí. Bien. Y asimismo le fue informada la nómina de las personas que se encuentran imputadas en este juicio. Sí. Bien. Respecto de alguna de ellas, ¿tiene usted algún vínculo de amistad, enemistad o alguna circunstancia que considere que puede afectar la veracidad de su testimonio? No. Gracias. Su declaración, contadora Vetrano, fue solicitada por la Fiscalía de Juicio, de modo tal que van a ser los señores fiscales quienes comiencen efectuándole preguntas. Sí. Posteriormente podrá ser interrogada por el resto de las partes, las defensas, las querellas, y el tribunal si considera necesaria alguna aclaración. Perfecto. Lo único que le voy a pedir es que, escuchada la pregunta, antes de iniciar su respuesta, deje pasar unos breves segundos por si existe algún tipo de oposición a la pregunta que se le hace, que nos comunican a través de un chat interno que tenemos. Perfecto. Sí. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a los representantes del Ministerio Público Fiscal para que den inicio a su interrogatorio. Señor presidente, se procede a desmutear al doctor Mola. Adelante, doctor Mola. Buenos días, excelentísimo tribunal, buenos días a todos.
Buenos días, contadora. En primer lugar, contadora, me gustaría si nos puede contar un poco respecto de su trayectoria, dónde trabaja y si tengo entendido que en la dirección de vialidad, cuál fue su trayectoria allí. Perfecto. Sí, trabajo en vialidad desde diciembre de 2003. Llegué a vialidad porque, bueno, papá tenía un conocido que conocía a alguien de ahí y entré como asesora del administrador de ese momento. Ahí estuve año y medio colaborando. ¿Quién era el administrador? Ingeniero Periotti. Gracias. Estuve colaborando año y medio. Después decidí hacer otras tareas distintas. Entonces pasé a la parte de impuestos. Estuve ahí creo que más o menos 4 años. Después de ahí pasé a otro sector que se llama Comisión Permanente de Verificación de la Deuda. Y después pasé a la parte de sueldos, que es donde estoy ahora, desde hace 4 años y medio, recursos humanos. Llevo 17 años en vialidad. Muy bien. Le hago una pregunta. Usted mencionó recién una comisión permanente de verificación de deuda, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Nos podría referir cuáles son las funciones de esta comisión? Esa comisión, cuando yo llegué ahí, en el año 2011, tenía muy poquito trabajo, por eso después me fui, preferí estar en la parte de sueldos, liquidación de ganancias y otras cosas, y ahí llegaban unos expedientes, certificados de pago de obras, y había que calcular intereses para pagar anticipadamente. Se aplicaba una tasa de descuento al Banco Nación, que era orden que venía del gerente de ese momento, y calculábamos intereses, y después el expediente seguía su curso para el pago para el pago. Solo en ese sector se calculaban intereses, nada más. ¿Hay alguna función en relación? ¿Usted conoce la resolución 777 del 2001? No, es como que, bueno, estaba ya ahí, o sea, nunca la leí, estaba ahí, o sea, se aplicaba esa, pero nunca la leí. El jefe que estaba en ese momento nos decía, bueno, calculen así, se hace todo así. Tipo mecánicamente todo igual, y siempre se hizo el mismo trabajo todo igual. ¿Nos podría contar, cuando usted arribó, me dijo en el 2011, cómo estaba constituida esta comisión? Sí, el jefe era el señor Héctor López, que bueno, ya está fallecido, y después éramos 3 o 4 contadores públicos, y había 2 personas más, y había muy poco trabajo, y era solo calcular los intereses de la deuda para pagar anticipadamente, y después se mandaba el expediente a la gerencia de administración para que siga el pago. ¿Solamente calculaban deuda solo eso, se pagaba anticipadamente? Sí, era o solo... también calculaban en otros casos deuda, no deuda, sino deuda de la administración cuando tenía alguna mora o algo. Creo que también. Yo lo que hacía era muy poco, porque éramos muy poquitos, había muy poco trabajo ahí, y era algo tipo muy mecánico que se hacía. Pero sí creo que también se hacía por mora en el pago. O sea, había una planilla definida y hacía, vos usá esto, y uno calculaba así. Poníamos los días que había de entrevencimiento y se calculaba eso. ¿Usted, contadora, conoce la resolución 899 del año 2010? No la conozco. No la conoce. Para el pago anticipado, ¿nos puede referir un poquito cómo era el trámite del trabajo de ustedes? Que exactamente bien, qué es lo que hacían, cómo les llegaba el expediente, no sé, llegaban expedientes, cómo era su trabajo específico. Perdón, sí, el expediente llegaba de la gerencia de administración, se lo daban al jefe nuestro y nos decían, bueno, calcular los intereses de esto y sale urgente para el pago, y así. Venía de la gerencia y volvía a la gerencia de administración. Solo éramos intermediarios en el cálculo ese. Pero era algo que se hacía, ya estaba en la planilla de Excel desde hace muchos años, siempre lo mismo, se cambiaba la tasa, se cambiaban los días de vencimiento y nada más. Estos expedientes les llegaban con qué antelación respecto de la fecha de pago? No, nos decían, por ejemplo, calcula intereses que mañana se paga o pasado se paga, pero era todo muy urgente. Muy cerca del pago siempre. Sí, muy cerca del pago. Recuerda tomarse unos instantes antes de responder, ¿eh? Perfecto. Muy bien. Ustedes
recibían el pedido de la gerencia de administración, recibían un expediente o solamente... No, el expediente ya venía de la gerencia de obras, pasaba por administración y venía a nosotros y volvía, era el mismo expediente, ya venía armado. Ya estaba armado. Sí. En relación a lo que estamos hablando, o sea, los pagos anticipados, ¿usted recuerda de los expedientes que recibieron, qué documentación obraba en relación a esto puntualmente? Había certificado de obra, después había un dictamen de jurídicos, ya venía todo armado. Por ejemplo, pero respecto al pago anticipado, ¿había algún pedido de las empresas contratistas para que se le abonara anticipadamente el certificado? Esa parte no recuerdo. Yo estuve igual en esa área, estuve del año 2011 al 2016, que pedí el cambio después a Recursos Humanos, ya estaba con muy poco trabajo en la oficina, y esa parte no me acuerdo si lo pedían los contratistas o si nacía de vialidad mismo. Esa parte no recuerdo. ¿Usted recuerda si había algún contrato firmado entre la Dirección Nacional y la empresa contratista de la obra respecto al pago anticipado? Tampoco me acuerdo. Tampoco se Es acuerda. como que era todo muy mecánico porque venía rápido y decía hay que sacarlo ya porque hay que pagar ya. Entonces como que no había tampoco tiempo mucho nosotros los empleados de analizar bien el expediente. Le decían, el jefe lo decía, se paga sí o sí mañana, pasado, calculen esto de intereses, de los intereses porque se paga antes de tiempo y así se pagaba. Así se hacía el expediente. Se calculaba y se mandaba al pago a la gerencia de administración. Usted, por lo que entendí, prácticamente se dedicaban a las cuestiones de pago anticipado, no tanto a los intereses por mora, ¿es así o estoy equivocado? No, o sea, el expediente que llegaba, que yo veía por lo menos, le decían calcular intereses para pagarlo anticipado. Si vencía, por ejemplo, el día 30 o el mes que viene, se va a pagar 15 días antes o 2 meses antes. Y uno calculaba los intereses y se descontaban del pago. Muy bien. Era muy... ¿Recuerda? Sí. Perdón. No, termine, por favor. Perdón, esa oficina que estaba creada en ese momento tenía muy poco trabajo, así que era solo hacer eso. Y por eso después creo que la cerraron, la oficina esa. Perfecto. ¿Usted recuerda cuáles eran las empresas o recuerda qué empresas solicitaron pagos anticipados? Sí, algunas eran Austral, Canqui Costilla, Goti. No me acuerdo más. Algunas UTE, pero algunas UTE formadas por esas mismas personas. Por esas mismas empresas. Esas mismas empresas, sí. Y me voy a hablar porque el periodo que tiene que ver con los hechos que son investigados es hasta fines del 2015, es decir, entre que usted llegó a esta oficina en 2011 y el 2015, sí. ¿Tramitaron muchos expedientes de pago anticipado? Y lo que pasa es que yo cuando llegué ahí era nuevita y los hacían otras personas y no puedo decirle qué cantidad, pero algunos llegaban, pero el número exacto no sé cuántos. Y después del 2016, o sea, hasta que usted se dijo que el 2016, bueno, en el periodo que usted estuvo en ese tiempo, ¿no? A partir del 2016, ¿se siguieron registrando pagos anticipados? Me parece que no. Es más, esa oficina después, justo vino época de mudanzas, nos mandaron a otro lugarcito y la oficina después cerró, ya estaban sin trabajo. Y ahora está disuelta la oficina esa. No existe más. ¿Y esta función qué área de vialidad la desempeña? La parte de jurídicos ahora. ¿Usted tiene conocimiento si actualmente se hacen pagos anticipados? No tengo ni idea. Yo actualmente estoy desde la parte de sueldos, recursos humanos, así que no tengo ni idea si se hacen más pagos de ese tipo. Tómese un segundito para responder, por favor, Perdón, sí. por si existe algún tipo de oposición. Sí, perfecto. Gracias. Usted habla que recién de la gerencia de administración y el expediente volvía a la misma gerencia. Sí, sí. ¿Con quiénes trataban de esta gerencia? ¿Recuerda las personas? Sí, el gerente era Sergio Pasacantando. Tómese un segundito antes de responder, Ah. Adelante. Ahora sí.
el gerente era Sergio Pasacantando, y nos manejábamos con otros, no sé si eran jefe de sección o qué, de un sector. Había un muchacho, pero no sé el nombre de su sección, que era Matías Echeverri, Ignacio Carlino, que son los que venían a buscar los expedientes nuestros. El expediente ese decían, voy yo a buscarlo, dámelo, pero no sé qué función tenían ellos. Muchos, o sea, no eran gerentes, eran jefes. Y no me acuerdo el nombre de su sección tampoco. Usted mencionaba Pasacantando, que era el jefe de acá, él era el que le... Perdón, el gerente de administración. Gerente, Acá, claro. la Sí, era el gerente, el encargado de todo esto. El encargado de todo esto. Él era el que les mandaba los expedientes con las fechas y demás. Sí. Digamos, la autoridad máxima. Después había otros personas más abajo que nos decían, ya te lo mando por teléfono, ocúpate del tema. Y era todo para pagar ya. ¿Usted lo conoció al señor Pasacantando? De vista, sí, lo veía, sí, lo conocí. Es más, y yo antes de ahí estuve en impuestos y él era también el gerente. Impuestos dependía de su gerencia. Así que sí, lo conozco. ¿Lo conocía previamente a su ingreso a la función? ¿Cómo? En la DNB. ¿Lo conocía antes de su ingreso a la... No. Es más, yo entré en Vialidad, no conocía a nadie. Ahí conocí al ingeniero Periotti, estuve año y medio. Y después al gerente Pasacantando lo conocí también en Vialidad. No conocía a nadie de Vialidad antes. Discúlpeme, discúlpeme, doctor. ¿Al ingeniero Periotti lo conocía con anterioridad a su ingreso a Vialidad Nacional? No. Papá y yo éramos de Chivilcoy, yo estaba sin trabajo, entonces papá llamó a muchos conocidos y uno era el ingeniero Icazuriaga, que es de Río Gallegos, y el ingeniero Icazuriaga me consiguió trabajo en Vialidad. Y ahí entré como asesora del ingeniero Periotti, que no lo conocía. Es más, tampoco nunca lo vi al ingeniero. ¿Y su padre con el ingeniero Periotti se conocían? Tampoco. Papá conocía de chiquito al doctor Icazuriaga, que es abogado, conocía a toda su familia, y ahí le pidió trabajo para mí, que yo nunca lo vi a Icazuriaga, y entré en Vialidad por eso. Gracias. De nada. Señor fiscal. Sí. Contador, usted mencionó que su primer paso en la Dirección Nacional fue como asesora del ingeniero Periotti. ¿Nos podría referir un poco respecto de qué lo asesoraba, cómo era su trabajo con él? Sí, llegaban los expedientes que iban a ser firmados por el ingeniero y yo revisaba los expedientes junto con otro compañero que tenía en su momento. Revisaba y le comentaba al ingeniero de qué se trataba. Veía que estuviera completo el expediente y le decía, bueno, se trata de este tema, y después el ingeniero decidía si firmaba o no. Expedientes para ilustrarnos, de qué tipo de expedientes, sobre qué temas, sí, por ejemplo, usted le revisaba. Perdón, llegaban todos los expedientes. Por ejemplo, algunos eran de obras, otros eran de recursos humanos, por ejemplo, se otorga categoría tal a fulano de tal, otros eran de sumarios de personas, o sea, todo tipo de expedientes que firmaba el administrador. Pasaban por mi área, yo los miraba con otra persona que era un chico abogado también de Chivilcoy, que entró también más o menos misma fecha que yo, y se lo pasamos a la firma del ingeniero. Por ejemplo, los expedientes de licitaciones, de las nuevas licitaciones financiadas, ¿sí? También pasaban por ahí y le decíamos, ingeniero, acá dicen que van a pagar la obra tal, certificado tal, contratista tal, por un monto tal, en la ruta tal, y bueno, y pasaban todos por ahí, más o menos veíamos que estuvieran completos, digamos, que había dictamen del jurídico, que todo coincidiera, mirábamos números, revisábamos el expediente. O sea, está hablando de expedientes de pagos. Sí, todo tipo de expedientes. Yo hice una referencia a expedientes de obras obras licitadas. Sí. También. Pasaban por ahí también. Y por ejemplo, y revisaban, por ejemplo, cómo se veían, ustedes revisaban, no sé usted, o tenía algún equipo que la ayudara, no sé si había alguna otra persona que trabajara con usted. Sí, conmigo había un abogado, que él, bueno, yo soy contadora, él era abogado, revisamos que fuera coherente, consistente lo que decía, pero solo de expediente, o sea, que fuera todo consistente, digamos, que no hubiera errores ni de números, ni de fechas, ni de ortografía, digamos, en el dictamen. Revisamos que tuviera todo prolijo para la firma, pero después el ingeniero decidía si firmaba o no cada tema, obvio.
Contadora, pero usted estaba al tanto de cómo eran los procedimientos administrativos en cada sumario, en cada expediente, porque usted, por lo que cuenta, recién ingresaba a Vialidad Recién Nacional, ingresaba, ¿no? claro. Y bueno, si se hubiera omitido, para poner un ejemplo, la intervención de algún área que debió haber intervenido en ese expediente, ¿usted estaba en condiciones de detectar eso? bueno, le cuento, cuando entramos venía el jefe de despacho, que estaba en el mismo piso que nosotros, en su segundo piso, un señor con mucha trayectoria, y nos asesoraba, o sea, nos fueron guiando. Si teníamos dudas, llamábamos a los distintos departamentos, tipo jurídicos, o alguien, o contables, y le decíamos, contame esto porque es así. O sea, fuimos preguntando antes de entrar de lleno en el trabajo, digamos. Pedíamos ayuda, colaboración. Nunca nos mandamos solos, digamos, más que todo al principio. Igual siempre que había dudas, consultábamos. Y si había errores, mandábamos a corregir, pues volvía el expediente nuevo. Señor fiscal, recuerda Sí. tomarse unos instantes, contadora. Ok. Digo, dentro de su trabajo, cuando usted recibía los expedientes de licitaciones, ponía atención respecto de la legalidad de esas licitaciones, si se han cumplido con los plazos, la publicidad, libre competencia. Eso no. Hacía ese tipo de análisis. No, eso no. ¿Nos podría especificar, porque no quiero hacer preguntas que por ahí no está en condiciones de responder, de manera un poco más concreta, qué es lo que usted miraba y qué es exactamente lo que analizaba en estos casos, ¿no es cierto? En casos de expedientes de licitaciones que llegaban a la firma del director general, del administrador general. Más que todo, revisaba coherencia, porque yo sé hacer contadora pública de obras, no sé nada. Entonces, como que revisaba que estuvieran bien escrito el nombre del contratista, las fechas de pagos, los montos, y después miraba siempre el dictamen jurídico. Veía que el abogado a cargo dijera que estaba todo ok para que siga su curso. O sea, miraba, digamos, la consistencia del expediente, nada más a fondo nunca nada. Eran planos que venían de planeamiento, que para mí era todo chino básico, pero miraba que estuviera todo razonable, digamos. Y después el ingeniero, sí, antes de firmar, llamaba al gerente de planeamiento o de obras y le preguntaba, o sea, como que él se asesoraba por otro lado, digamos, no por lo mío. Lo mío era solo para que firmara algo coherente. Pero él consultaba el tema con gente, digamos, que supiera el tema, obvio, ingenieros. Si usted hace un análisis más de carácter formal, Perfecto. si no la entiendo, Sí. ¿no? Que estuvieran los obvio. dictámenes previos Sí, y aparte, que los nombres no estuvieran equivocados. Perfecto, sí, aparte lo Bueno. mío, yo venía de estudios contables, de empresa privada, es como que nunca había trabajado en algo así. Así que es como que lo mío era algo formal, digamos, de coherencia, digamos, y bueno, números correctos y todo eso, pero en esos temas de obras, ni idea. Sí, señor presidente, sí, el doctor Luciani va a hacer alguna pregunta. Muy bien, le damos la palabra al doctor Luciani, por parte del Ministerio Público Fiscal también, para que manifieste su deseo de interrogar a la testigo. Muy buenos días al tribunal, muy buenos días contadora, muy buenos días a todas las contrapartes. Algunas preguntas me surgen a partir de su relato, contadora. En algún momento usted dijo que le decían vos usá este. ¿Quién le decía vos usá este modelo, este formulario? Algo así mencionó. Sí, le cuento. Cuando yo llegué, bueno, eso ya era en la comisión de deuda. El jefe a cargo era el señor Héctor López. Lamentablemente está fallecido. Él estaba en ese puesto ya hace muchos años como coordinador y después había otros contadores. Estaba el contador Semino, el contador Mariano Pérez, el contador Julio Romero. Y cuando llegué yo ahí después de estar en impuestos, me decían, acá lo que se hace es esta planilla, se cargan los datos. Acá se carga esto y se usa este modelo y se hace así. Como que no había, digamos, tutía para oponerse o para decir yo no lo hago. Como orden de arriba de hacerlo así y después se pasaba al pago. Bien. Y también habló de un gerente de obras. ¿Quién era el gerente de obras? Gerente de obras de ese momento, estoy pensando quién era el gerente de obras de ese momento. Me parece que era el ingeniero Gregoruti, me parece, en ese momento, Gregoruti. ¿Gregoruti también estaba con estos temas de pago anticipado?
O sea, estaba en la parte de obras, pago anticipado, o sea, estaban todos, o sea, venía el expediente, sí, pasaba por todos lados, gerencia de administración, gerencia de obras, sí, estaban todos ellos en esa época. Bien. ¿Usted recuerda o sabe a partir de cuándo se empezó a pagar anticipadamente? No sé, yo sé que cuando llegué yo a esa oficina en el 2011, exactamente en mayo de 2011, ya se estaba haciendo, o se hacía por ahí, pero yo los vi, desde 2011 los vi, esos pagos. Antes Bien. no sé. ¿Cuánto tiempo antes se pagaba anticipadamente, en general, en términos generales? ¿Cuántos días, meses se pagaba anticipadamente el certificado? Que me acuerdo. Señor presidente, A ver, un segundo. Sí, Por sí. eso le pido que no responda Perdón. tan rápido. el doctor Villanueva se opone a la pregunta. Escuchamos la oposición del doctor Villanueva. Señor presidente, buenos días. Entiendo básicamente que la pregunta del señor fiscal es muy amplia, es ambigua, no refiere a un expediente en particular. Hablar una generalidad respecto a todos los expedientes que el testigo pudo haber tramitado y pedirle que de ellos saque un promedio de días, me parece que está por más allá de las capacidades, en este caso del testigo. Y sí, por último lugar, insistir a lo igual que hizo el señor presidente, al testigo, que por favor aguarde antes de responder para que todas las partes podamos efectivamente realizar nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, lo tengo presente, doctor. No, la pregunta es procedente. Usted nos dirá si está en condiciones de responder. Lo que le acaba de preguntar la Fiscalía es si puede hacer una estimación de plazos de adelanto en estos pagos, ¿no? Y pasaron 10 años que estuve ahí. Calculo que a veces eran, capaz que, no sé, 3 meses, pero por decir algo, bien no me acuerdo. Me acuerdo que había que calcular bien en días cuántos días era, porque el interés se aplicaba diariamente. ¿Recuerda Pero algún bien, no me acuerdo. caso que le hubiera llamado la atención? No me acuerdo. Es como que había que contar los días, pero nadie pensaba, uy, cuánto. ¿Algún caso que recuerde como excepcional, No. que rompiera esa regla? No, ninguno. Era todo más o menos general. Doctor Luciano. Sí, gracias. ¿Cuántos por mes aproximadamente se hacían? ¿Cuántos trámites se hacían por mes de estos pagos anticipados? Que yo me perdón, sí. Adelante. Que yo me acuerde, habrán llegado capaz, no sé, algunos meses, capaz que 5 o 6 expedientes promedio. Capaz que por ahí llegaron más cuando yo no estaba, porque la oficina estaba antes que llegué yo ahí. Pero 5 o 6 por mes, más no. Pero algunos meses ya pocos. Pero realmente un número no me acuerdo yo. ¿Y ese interés que se calculaba, era una cifra significante? ¿Usted recuerda aproximadamente cuánto implicaba ese interés? En porcentaje del total de la obra no era mucho, me parece. No era mucho, no era algo wow. Pero tampoco le podría decir. Me acuerdo que se aplicaba tasa del Banco Nación de descuento, que la teníamos registrada en una carpeta en ese momento, y la transcribíamos. ¿Y eso quedaba registrado en el expediente que ustedes hacían? Sí. Yo creo que en realidad están todos los expedientes. Quiero creer que están todos para poder chequearlos, digamos, si se buscan, Bien. ¿no? Obvio. Y están los papeles de trabajo, todos en los expedientes. Bien. Usted mencionó 3 empresas en concreto: Austral, Can Costilla y OTI. Y mencionó algunas UTES. ¿Recuerda qué UTES y si alguna de estas empresas estaban en UTES? Nombre de la UTE ahora no me acuerdo, pero algunas de las empresas estaban en UTE. Biancalani también me suena, perdón. Biancalani también. Sucesión de Biancalani. Bien. ¿Recuerda Localzo y del Curto? ¿Cómo? Localzo y del Curto, construcciones. Me suena, sí. También. ¿Recuerda que haya habido una UTE Austral Construcciones GOPI? Puede ser, bien no me acuerdo, puede ser. ¿Una UTE Austral Construcciones Sucesión Adelmo Biancalani? Puede ser. Además de estas empresas, ¿alguna otra empresa que usted recuerde también pidió pagos anticipados? No En me su acuerdo. caso le pedía cuál. No me acuerdo, porque pasaron 10 años y tampoco estuve mucho tiempo ahí. De estas empresas, le pregunto, ¿sabe o tiene conocimiento si tenían relación entre sí? Decían que sí, pero yo la verdad no tengo idea. Yo digo lo que hacían
mis compañeros en vialidad. Pero si ¿Quién le digo, decía? le miento. ¿Cómo? ¿Quién decía? Gente de vialidad, por ahí te decían, qué sé yo, son mis, o sea, no sé, Radio Pasillo, digamos, Radio Pasillo sería que lo decía, pero no tengo idea, si digo les miento. No conozco a ninguno de ellos, a ninguno de los contratistas, digamos. Bien. ¿Recuerda concretamente, capaz es mucho pedir porque estoy acudiendo a su memoria, concretamente, qué obras en concreto se pidió estos pagos anticipados? Y eran más que todo obras en Santa Cruz, la Bien. mayoría. ¿Y recuerda alguno en concreto? No. El doctor Mola le preguntó por una resolución, la 899/2010. Señor presidente, ¿se la podemos exhibir a la testigo para ver si la vio en alguna oportunidad esta resolución? Estamos en condiciones de proyectarla. Va a haber en pantalla contadora y en papel le vamos a acercar un ejemplar de esta resolución por la cual se le está preguntando. Usted nos dirá si en algún momento la tuvo a la vista, si la conoció, si la leyó. Nunca la vi. Yo en este momento, en el 2010, estaba en la parte de impuestos. Ahí lo que hacíamos en impuestos era los pagos a proveedores, calculábamos impuestos, le reteníamos el impuesto. Así que nunca la vi. Y cuando entré en el 2011 en la nueva oficina, ya es como que esto se hacía, o sea, en todo caso la tenía mi jefe. Yo nunca fui jefa, pero yo nunca la vi. Pero se ve que se usaría esto porque lo que dice acá es como que es lo que se aplicaba, esa tasa de descuento del Banco Nación. Sí, pero yo nunca la vi. Tampoco me dijeron léela, me dijeron hace esto, nada más. Bien, no sé si tiene a mano, señor presidente, el convenio también, que convalida, que aprueba este modelo convenio. No sé si lo tiene a mano para exhibírselo, Sí. para preguntarle si los expedientes venían ya con este convenio. Le vamos a exhibir este documento. La pregunta es si recuerda que los expedientes que llegaban a la comisión incluyeran convenios de ese tipo. Ay, no me acuerdo realmente, no me acuerdo. Porque, o sea, llegaba todo tan rápido que te decían sacar el expediente y como estaban mis compañeros todos estaban antes que yo en esa oficina, capaz que ellos lo veían. Yo realmente no lo analizaba esto, digamos. En la comisión, Sí. ¿se hacía algún tipo de supervisión de el trámite llevado adelante por la gerencia de administración? No, ninguno. Yo por lo menos no creo que nadie. No, solamente calculamos el interés y nada más. Capaz que estaba analizado de antes por el jefe, pero cuando llegaba a mí no, yo no miraba nada, solo miraba los números. Señor fiscal. Gracias. Le pregunto, por si lo sabe o tiene conocimiento, ¿usted sabe o tiene conocimiento si la resolución 899/2010 fue publicada en el boletín oficial No tengo idea, o en algún otro medio diferente? no sé, Si fue notificada a todas las empresas contratistas, tampoco sé, al Registro Nacional de Constructores. no sé. No, o sea, yo no era jefa, hacía el trabajo de abajo, digamos, entonces como que esa parte, no, tampoco se me ocurrió pensarlo, digamos. Y usted, en varios pasajes de su declaración, manifestó que todo se tenía que hacer rápido. ¿Por qué se tenía que hacer rápido? No ¿Alguna sé, vez sí, pidió perdón. explicaciones sobre esto? No, yo pienso que es, bueno, ahora pobre está fallecido el jefe de ese momento, pero era por un tema de que él quería cumplir, obedecer, digamos, y bueno, y le decían hay que pagar ya, y había que calcular ya para el pago ya, y él nos decía hacerlo ya, y nadie le discutía, digamos, al jefe por qué ya. O sea, todos responsables cumplíamos con el trabajo, nada más, íbamos a cumplir con el trabajo. Lo que nos decía el jefe, lo hacíamos, o sea, dentro de todo porque era algo razonable. O sea, como que nunca discutimos por qué ya y no mañana, lo hacíamos, si podíamos, obvio.
Bien, ¿y obedecer a quién concretamente? Bueno, mi jefe era Héctor López y él dependía de la gerencia de administración, el contador Pasacantando. Bien. ¿Usted tuvo trato con Pasacantando? Buen día, buenas tardes, nada más. ¿Lo conocía de antes? No. Es más, él llegó a Vialidad después que yo. Yo entré en el 2003 y creo que Pasacantando entró a Vialidad en el 2004, me parece. Bien, muy bien. No, perdón. Entró en el 2005, 2006. Después que yo. Bien. Yo por el momento, señor presidente, no tengo más preguntas. Muchas gracias. Al contrario, doctor, señor secretario, ¿alguna otra parte que desee efectuar preguntas? Por el momento no, señor presidente. Sí, señor presidente, el doctor Paruolo notifica que va a hacer una consulta con su asistido, el ingeniero Periotti, para evaluar si van a hacer preguntas o no. Por su parte, el doctor Villanueva manifiesta su voluntad de realizar preguntas. Bueno, le damos la palabra al doctor Villanueva, mientras el doctor Paruolo consulta con su asistido. ¿Se me escucha bien, señor presidente? Se lo escucha muy bien. Bien, muchas gracias. Contadora, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Me recuerda en qué mes ingresó usted del año 2011 a la Comisión Permanente de Verificación y Actualización de la Deuda? Sí, ingresé en mayo 2011. Bien, desde el momento en el que usted ingresó, desde mayo del 2011, ¿usted tenía acceso a todos y cada uno de los expedientes que tramitaban en el área? No, a ninguno. Ok. ¿Usted en el área tramitaban expedientes de alguna jurisdicción en particular o recibían carpetas de todo el país? De todo el país. Bien. Todos los expedientes que tramitaban en la comisión, ¿pasaban necesariamente por su firma o había algunos que no? No. Es más, yo ahí era una más, digamos. Es como que algunos cálculos los hice yo, pero otros los hicieron otros compañeros míos. Pero yo no firmaba nada. Firmaba todo Héctor López, y cuando él faltaba o estaba de vacaciones, lo que sea, por ahí yo firmaba, bueno, pero yo no tenía firma. Es más... Más allá de... Perdón, continúo. Perdón, es más, siempre decían que cuando Héctor López dejara su función, lo iba a seguir otro contador que estaba antes que yo, que se llamaba, dejó Vialidad, pero vive, se llama Daniel Eduardo Semino, y yo, digamos, era como una asistente, digamos, pero bueno, tampoco decidía nada, y bueno, hacer el cálculo nada más. Entiendo. Y más allá de no haber firmado todos los expedientes, como nos explicó recién, en algún momento de su estadía en la comisión, ¿usted tuvo acceso a todos y cada uno de los expedientes que tramitaban en el área? Nunca. Más allá de firmarlo. No, perdón. Okay. Hay expedientes que llegaban directamente solo para el jefe y nadie los veía, solo el jefe los veía. No sé qué era, pero, o sea, todos no. Bien. En función de esta respuesta, ¿usted está entonces en condiciones de decirnos cuáles fueron todas las empresas que durante sus años en la comisión tuvieron algún expediente en el área? Todas no, yo nombré las que me acuerdo, pero no vi todos. Bien, le agradezco. Respecto a otra pregunta que usted refirió, ¿siempre se aplicaba la misma tasa del Banco Nación al momento de descontar, o en algún expediente o respecto a alguna contratista en particular usted observó que se aplicase una tasa preferencial para beneficiarla? En los que vi yo, la misma siempre. ¿Recuerda qué tasa del Banco Nación se descontaba? Tasa de descuento. ¿Recuerda cuál tasa de descuento? No. No. Perdón, teníamos un papel, una fotocopia, y usábamos esa. No me acuerdo bien qué tasa era, pero era agarrar eso y aplicar eso. ¿Alguna vez
alguien, su jefe o alguien por encima de él, le solicitó a usted que hiciera o dejase de hacer algo para beneficiar a alguna empresa en particular o algún contratista en particular? Jamás, nunca. Bien, muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Bueno, señor secretario, ¿alguna otra parte que haya solicitado efectuarle preguntas a la testigo? Por el momento no, señor presidente. El doctor Parolo informa que no va a realizar preguntas luego de la consulta con su asistido. Y el señor fiscal informa que quiere exhibir documentación, entiendo. Pero... A ver, le damos la palabra y que nos informe qué documentación desea exhibir. Doctor Luciani. Señor presidente, a partir de las preguntas que hizo el doctor Villanueva y la respuesta principalmente de la testigo en cuanto que firmó algunos expedientes, la Fiscalía solicita que se le exhiba algunas de estos trámites, estos expedientes, a ver si puede reconocer su firma. Principalmente son aquellos en donde aparece como el sello de López, pero aparece un P/A que es por ausencia. Nosotros ya se lo pusimos en comunicación al tribunal cuáles queríamos que se exhibieran. A ver si reconoce su firma. Vamos a proyectar en pantalla. ¿Tenemos disponible esa documentación que solicita la Fiscalía? Señor presidente, el doctor Fragueiro Frías se opone a la exhibición. Mientras buscamos la documentación, escucho la oposición del doctor Fragueiro. Gracias, señor presidente. Es una obviedad. En realidad, las preguntas que va a hacer fuera de turno, para reiniciar un turno de interrogatorio, como si fuese una carrera de postas o jalonado, es falso el argumento que ha dado, que derivan de las contestaciones, porque de hecho le había pedido al tribunal esa documentación para exhibir, con lo cual era algo que tenía dentro del marco del interrogatorio que debió haber agotado en su turno, porque si no, con anticipación no podría haber pedido esa documentación por secretaría. Con lo cual, le ruego, señor presidente, que para que esto no sea absolutamente eterno, siempre con los mismos fundamentos, que respetemos los turnos, y si hay realmente cuestiones derivadas de la declaración, de la declaración de las respuestas que da, que efectivamente pueda reiniciarse un turno, porque si no, siempre estamos en lo mismo, se reciclan momentos, etapas de interrogatorios que después se continúan como que esto se pudiese fraccionar en distintas partes para la intervención de cada uno de los intervenientes, con lo cual les solicito que tengan en cuenta que la argumentación para justificar su nueva ronda de preguntas, como lo viene haciendo constantemente la Fiscalía, es falsa. Gracias, señor presidente. Lo tengo presente, doctor. Señor presidente, el doctor Villanueva también se opone y solicita hacer uso de la palabra. Por su parte, el doctor Arce Ageo adhiere a la oposición del doctor Fragueiro Frías. Le damos la palabra al doctor Villanueva. Gracias, señor presidente. Primero tengo que adherir en un todo a lo expresado por mi colega el doctor Fragueiro. Entiendo que, bueno, a confesión de parte de relevo de pruebas, nunca mejor dicho, el argumento por el cual el señor fiscal intenta desnaturalizar el acusatorio y el modo en el que tiene que ser llevado adelante el interrogatorio, máxime habiendo sido expresamente esto indicado por presidencia hace menos de 24 horas al titular del Ministerio Público Fiscal, resulta, como ya dijo el doctor Fragueiro, abiertamente autocontradictorio y por ello arbitrario. Entiendo que no debe permitirse reanudar una vez más un turno para preguntar que el titular del Ministerio Fiscal ya agotó cuando dijo que no. Ese es el motivo de mi oposición, señor presidente. Muchas gracias. Lo tengo presente, doctor. Señor presidente, pido la palabra. No se trata de rebatir ni mejorar fundamentos. Entiendo que de todos modos asiste razón a las defensas en cuanto a que no deriva del interrogatorio efectuado por el doctor Villanueva la exhibición que se pretende. De todas maneras, voy a hacer lugar, en procura del descubrimiento de la verdad, la mayor amplitud probatoria que podemos otorgar al proceso,
y voy a exhortar nuevamente de todos modos a la Fiscalía a que respete el turno para agotar el interrogatorio de todas aquellas cuestiones que sean de su interés. Señor presidente, pido la palabra. ¿Tenemos el documento? Sí, a ver, doctor Luciani. Señor presidente, la realidad que yo no entiendo, a esta altura ya no entiendo por qué las defensas se oponen. No, es que no lo entiendo. Y después el doctor Fragueiro habla de falso. Sí, Yo doctor, no discúlpeme, pero déjeme terminar. No, ¿sabe qué? Tenemos a la testigo delante. En todo caso, una vez que concluyamos con el interrogatorio de la testigo y una vez que se retire, le doy la palabra para que se manifieste. Pero ahora continuamos con el interrogatorio. Yo no conocía cuáles iban a ser los argumentos del doctor Fragueiro para su oposición, así que tampoco lo pude impedir, y si en algún sentido se sintió ofendido, después tendrá oportunidad de manifestarse al respecto. Por supuesto que sí. Exhibimos los documentos solicitados. Contadora, va a haber firmas que usted nos dirá si reconoce a quién pertenecen. Perfecto. Se procede a exhibir la foja 56 de los autos principales. Sí. Sí, esa es mi firma. Bueno, cuando Héctor López no venía, firmábamos algunos de los contadores de ahí. Esa es mi firma. ¿Quiénes estaban habilitados a firmar en ausencia de Héctor López? Habilitados, de hecho, digamos. Firmábamos Daniel Eduardo Semino, que es contador, pero se fue de vialidad con el retiro. Julio Romero, y Mariano Pérez y yo, que éramos los contadores de la oficina. Después había dos chicas que no eran contadoras, que ellas tampoco firmaban. Y había un muchacho que no era contador, entonces no firmaba. Era Pedro Navarrete. Pero los que éramos contadores, cuando Héctor no estaba, cualquiera firmaba. Habilitados, nadie. O sea, cada cual ponía el gancho, como empleados, digamos. Bien. Como empleados que vimos el tema. Esa es su firma. Esa es mi firma. Señor presidente. Sí. No, pero hay más firmas. Yo quiero preguntar sobre el documento. Este documento tiene fecha del 19 de noviembre del año 2015. ¿Se puede exhibir nuevamente el documento? Ahí vamos a proceder a la exhibición nuevamente del documento. Sí. Foja 57 de los autos principales, en este caso. Tiene fecha 19 de noviembre de 2015. ¿Usted recuerda para esa fecha cuántos expedientes, si puede hacer alguna precisión, porcentajes o demás, le llegaron a esta comisión para que se pague anticipadamente? No, si le digo le miento. Llegaban, pero no me acuerdo cuántos. Había meses que llegaban más que otros, obvio. Pero cuántos, no me acuerdo. Bien. ¿Podríamos seguir exhibiendo la foja 58, 59 sucesivamente? La siguiente es la 59. Sí, es así. O sea, llegaba una orden, digamos, de pagar, de calcular interés para que se pague el día, por ejemplo, el día 28 de febrero. Hacíamos el cálculo y el contador que lo tenía el expediente lo firmaba. Cuando estaba Héctor, sino nosotros. Había que firmarlo para que siga su curso. ¿Esa es su firma? Mi firma, sí. MS Veterano. Perdón, nunca tuvimos sello nosotros, por eso ponemos el sello de Héctor, pero mi firma. O sea, el contador que lo recibía, que lo hacía, que hace el cálculo, lo firmaba. Bien, continuamos por favor con la exhibición, la planilla siguiente. ¿Esa es su firma? Sí, perdón, cada expediente llevaba la firma de uno de los contadores de ahí. Bien, seguimos con el próximo expediente. Esa no, esa firma no, ese gancho estoy pensando de quién era, no me acuerdo, un gancho, capaz que era de mi compañero Julio Romero, si le digo le miento. No teníamos sello ninguno, pero bueno, esa firma no es mía, obvio. Bien. ¿El siguiente expediente? ¿Esa firma? Tampoco, no. ¿No sabe de quién era esa firma?
Éramos 3 o 4 contadores: Julio Romero, Daniel Eduardo Semino, Mariano Pérez, que después se fue antes, se jubiló, y yo. Esa firma no se puede hacer o de Semino o de Romero. Bien, muy bien. Continuamos, por favor. Esa sí, esa firma es mía. Esa firma es suya. ¿Esa? También, sí, sí. Bien. ¿Esa firma? No. 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 Y tenemos un último, a ver si no, creo que este es el último, ¿no? Sí. Sí. Con esto es suficiente, señor presidente. Muchas gracias. Al contrario, señor fiscal. Pregunto por secretaría si alguna parte solicita efectuarle preguntas a la testigo. Sí, señor presidente. Los doctores Arce, Villanueva y Fragueiro Frías, en ese orden, solicitan hacer preguntas. En ese orden le damos la palabra entonces. Buenos días a todos. Buenos días, contadora. Buenos días. La primera pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿Podían hacer el cálculo de la suma a descontar sin conocer la fecha estimada de pago? No, no, porque hacía falta sí o sí poner cuántos días había entre el vencimiento y el pago. ¿Y la fecha de pago, la fecha de pago era cercana al momento en que recibía el expediente en la referida comisión? En los que yo me acuerdo, la mayoría sí. O sea, como que era bastante cercana, tipo 2 o 3 meses, en los que me acuerdo. En muchos de ellos. Ok. ¿Y ocasionaba algún perjuicio patrimonial a Vialidad el pago que anticipaba a la fecha de vencimiento? Señor presidente. ¿Perjudicaba patrimonialmente a Vialidad este pago anticipado? No responda, contadora, todavía. Recuerda tomarse unos instantes antes de dar respuesta a la pregunta. Señor secretario. Sí, señor presidente. Tenemos oposiciones de el señor fiscal, doctor Luciani, doctor Trigo y doctor Bassani, en ese orden. Le damos la palabra para que manifiesten su oposición. Sí, señor presidente. Claramente es una pregunta que no puede responder la contadora, además de ser absolutamente indicativa. El tema del perjuicio o no perjuicio es una cuestión de valoración que van a hacer las partes en el momento del alegato, pero que no lo puede la defensa, la testigo, en este momento precisar. Y además, sí, claramente es una pregunta indicativa. Señor presidente, el doctor Trigo adhiere a los argumentos de la Fiscalía. Resta la oposición del doctor Bassani, que en iguales términos adhiere, que igual que la UIF, el doctor Bassani adhiere a la oposición realizada por el señor fiscal, en esos mismos términos. Sí, hago lugar a la oposición. No se refiere la pregunta que se le acaba de hacer a la testigo a funciones que cumpliera dentro de la estructura de Vialidad y en particular como parte de la Comisión Permanente de Verificación y Actualización de Deuda y la Dirección Nacional de Vialidad. Así que no es procedente la pregunta, doctor Arce, puede continuar su interrogatorio. El desmuteo. Está muteado, ahora sí. Gracias. La reformulo. Luego del cálculo que efectuaba la comisión, ¿se pagaba la suma estimada o se pagaba una suma inferior? Eso no lo sé yo, porque iba el expediente para Contralor, era la división que se llamaba así, y yo no veía pues lo que pagaban. Bueno. Supongo que pagaban el cálculo, pero no tengo idea.
Yo, o sea, esa parte no la veía. Nosotros manejamos solo el numerito, el cálculo, lo que daban los intereses y el expediente pues seguía su curso. Pero no sé. Perfecto. Durante sus 17 años de desempeño en Vialidad Nacional, ¿tuvo alguna relación funcional con el arquitecto Carlos Santiago Kirchner? No, no lo conozco, nunca lo vi. Gracias. No tengo más preguntas. Muchas gracias, doctor. Doctor Villanueva. Doctor Villanueva. Gracias, señor presidente. Gracias. Solamente preguntas en función de lo que le fue mostrado por el Ministerio Público Fiscal. Esos expedientes que recién le mostró el señor fiscal, contadora, ¿representan la totalidad de los trámites que pasaron por la comisión mientras usted estuvo en la misma? Me parece que no. No me acuerdo bien, pero me parece que no, que había otro tipo de expedientes. Sí, por ahí no se entendió mi pregunta, no me refería al tipo, sino a la cantidad. ¿Le mostró recién el Ministerio Público Fiscal todos los expedientes que pasaron por la comisión mientras usted formó parte de la misma? No, pasaron muchos más y bueno, firmé muchos más yo, muchos más mis compañeros, pasaron muchos más que esos. Bien, ahora yo le voy a pedir algo similar a lo que en su momento le solicitó el Ministerio Público Fiscal cuando usted hizo este cálculo aproximado de unos, si no recuerdo mal, corríjame, 5 expedientes por mes. Si usted tuviese que calcular qué porcentaje, en cantidad siempre, sobre el total de expedientes que tramitaron en la comisión, mientras usted estuvo dentro de la comisión, le fueron exhibidos recién por el Ministerio Público. Si usted nos tiene que explicar cuál o aproximadamente, es decir, cuál es el porcentaje en relación entre los que le fueron mostrados y los que totalmente tramitaron, ¿cuál sería ese porcentaje? No conteste todavía. Señor presidente, el señor fiscal se opone a la pregunta y afirma que es una pregunta hipotética. Exactamente, igual que la que hizo el Ministerio Público Fiscal al momento de... No, lo que el Ministerio Público Fiscal hizo fue exhibir determinados documentos a los efectos de que reconociera al testigo su firma. En ningún momento se pretendió establecer que esos fueran todos los expedientes que hubieran pasado por la comisión, ni que fueran todos los que la testigo firmó. Exactamente. Así que me parece que la pregunta no procede, doctor Villanueva. Es así. Señor presidente, muy brevemente, yo pongo en conocimiento, recuerdo al tribunal que el señor fiscal le preguntó a la testigo si podía ella calcular cuántos expedientes aproximadamente tramitaban por mes. Es a ello a lo que me estoy refiriendo, no concretamente a lo que recién relató la presidencia. Únicamente le quería preguntar, y en todo caso reformulo, si usted tuviese que calcular, de la misma forma que le preguntó el Ministerio Público Fiscal, ¿cuál fue el total de expedientes que tramitaron en la comisión mientras usted estuvo en la comisión? Y usted tuviese que decirnos un número aproximado, ¿qué número podría decirnos? No puedo. Señor presidente, ambos fiscales, el doctor Luciano y el doctor Mola, en ese orden se oponen a la pregunta. Sí, de todas maneras ya la testigo adelantó que no está en condiciones de poder responder esa pregunta. Bien, no tengo más preguntas, señor presidente, gracias. Al contrario, doctor Villanueva. El doctor Fragueiro Frías. Le damos la palabra al doctor Fragueiro. ¿Lo escucho, doctor? Gracias, señor presidente. Perdón que voy a pedir por secretaría que se vuelva a exhibir lo mismo que el fiscal introdujo en su segunda intervención y que se le exhibiera. Concretamente la foja 57 y foja 60. Y perdón, doctor Cisneros. 57, a ver si podemos ubicar. Y se trata de dos fojas que, como debe constar en el audio de grabación, fue exhibida por el tribunal a instancias de la Fiscalía. Mi pregunta concreta es si puede la testigo observar la foja 57 y la foja 60, a obras de qué provincia se refiere la exhibición que le hizo el Ministerio Público. Formosa. Salta y Formosa, dije, si siempre ahí decía la obra, arriba, a la izquierda dice. Bien, en la siguiente, si es tan amable, contadora, disculpe que la retenga con esto.
Señor presidente, el señor fiscal se opone a esta exhibición, afirmando que es algo que se puede... Dejémoslo. No, en realidad es un dato que podemos obtener por fuera de la lectura que puede hacer la testigo, ¿no? Nos fijamos nosotros si podemos precisarlo. Si hay alguna aclaración, doctor, que necesite sobre eso... Aclarar a la obra pública de qué provincia estaba interrogando el fiscal, nada más. No, está claro eso. Pero la verdad que paso a otra pregunta. Contadora, yo no sé si por la actividad que usted desarrolló tenía contacto, veía, observaba los pliegos de licitación. No, nunca. Las obras. No. Nunca. ¿Usted concretamente puede explicar con la mayor claridad, en este caso para un abogado que no entiende de matemáticas, ni de finanzas, ni de nada por el estilo, qué significa aplicar la tasa de redescuento? ¿Qué significa en los números de una licitación anticipar y aplicar la tasa de redescuento? Si puede hacer una explicación lo más completa posible. ¿Qué significa? ¿Pagar más, pagar menos? La dejo que usted se exprese, pero le pediría total precisión para que por lo menos en mi caso lo pueda entender. Sí, por ejemplo, si decía, el certificado tal vence el 31 de marzo por un monto de 1,5 millones, por decir algo, decía, se va a pagar en vez de esa fecha un mes antes. Y entonces se descontaba, se hace un cálculo y decía, bueno, en vez de 1,5 millones se va a pagar 1.300.000, 1 millón, no sé. O sea, se va a pagar algo menos. Era así. O sea, al pagarse antes del vencimiento se pagaba menos monto que el certificado. Bien, no tengo más preguntas, gracias. Al contrario, doctor. Señor secretario, ¿alguna otra parte? Señor presidente, por el momento ninguna otra parte solicitó hacer preguntas. Una aclaración. Usted entre 2011 y 2016 nos dijo que trabajó en el trámite de estos cálculos de intereses de pagos anticipados. Sí. ¿Trabajó en el trámite en algún otro trámite dentro de la comisión que no fuera este? No, yo no, solamente estos. Señor secretario, doctor Cisneros, ¿alguna parte que haya solicitado preguntar? No, señor presidente. Bueno. Contadora Vetrano, con esto damos por concluida su declaración. Le agradezco su presencia, se puede retirar. Bueno, muchas gracias. Señor secretario, lo consulto respecto de la asistencia del restante testigo convocado para el día de la fecha. Sí, señor presidente, el testigo Daniel Semino se encuentra presente en la antesala del tribunal. Lo hacemos ingresar. Bueno, entonces, vamos a disponer un breve cuarto intermedio de 5 minutos, mientras por secretaría se le toman los datos personales al testigo. 5 minutos de cuarto intermedio.